Bueno, ya se lo contábamos en una entrevista que publica el día de hoy nuestro medio asociado La Tercera. El expresidente Ricardo Lagos afirmó que Chile vive la peor crisis política e institucional desde que tiene memoria. Queremos conocer cómo afectan estas expresiones de un exmandatario en un año electoral. Para eso vamos a tomar contacto con Mauricio Morales, cientista político de la Universidad Diego Portales. Mauricio, gracias por este contacto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Matilde? Muy buenas tardes. Bueno, primero, ¿cómo tomas y cómo analizas las declaraciones del expresidente Ricardo Lagos? ¿Son las declaraciones de un expresidente o de un candidato a la presidencia? Son más bien las de un candidato presidencial que está buscando rápidamente posicionarse ante la evidencia de que desde la democracia cristiana no ha emergido una candidatura potente que le pueda hacer el peso. El presidente Lagos ha dicho que Chile está en una crisis institucional, lo que claramente es una sobrereacción que no se condice con la evidencia empírica con la que contamos hasta ahora. De hecho, el presidente Lagos ha confundido lo que es una crisis política con una crisis institucional y con una crisis de confianza. Lo que estamos viendo en Chile es claramente una crisis de confianza en las instituciones representativas, pero en ningún caso tenemos una crisis institucional. Una crisis institucional supone que está en riesgo la democracia como régimen político, y hoy día, si es que hay un consenso sobre algo, es que la democracia no corre ningún peligro en cuanto a regresión o reversión autoritaria. Estamos hablando de otro bicho, de otro microbio, y creo que el presidente Lagos ahí confunde más que aclara. Una de las frases más reiteradas del expresidente Ricardo Lagos era que las instituciones funcionan, dejemos que las instituciones funcionen. Pero ¿están funcionando bien estas instituciones, Mauricio? Claramente no, y eso es evidente a partir de los estudios de opinión pública. Carabineros y Fuerzas Armadas se mantienen en los primeros lugares del ranking de confianza, pero con un descenso sustantivo desde el año 2011. Carabineros nunca más se pudo recuperar desde los eventos de movilizaciones estudiantiles en adelante, y ahora da la impresión de que las Fuerzas Armadas van por el mismo derrotero pensando en todos los casos de corrupción que hemos sabido este último tiempo. En el caso de los partidos políticos, estos ya no pueden descender más allá de lo que están hoy día. Tienen un nivel de confianza en la ciudadanía que no sobrepasa el 5%, e igual cosa se reproduce con el Congreso y el Senado. En consecuencia, si hablamos de instituciones representativas y también de instituciones encargadas de impartir justicia, como son los tribunales, Chile está claramente al debe. Y eso también se relaciona con otro aspecto que el presidente alcanzó a tocar, que corresponde a la caída en los niveles de participación electoral. Él está proyectando un 35% de participación para las próximas elecciones municipales, pero eso contrasta con otro dato muy evidente. Si es que uno observa las plantillas que acaban de inscribir los pactos y partidos, el 80% de esos candidatos corresponde a los partidos tradicionales. Por lo tanto, si es que estamos hablando de una crisis institucional, una crisis de representación, entonces los partidos tradicionales no tendrían por qué tener ese amplio margen de candidaturas. Y deja dar un dato adicional. Revolución Democrática, que es el partido que se supone que está llamado a hacer el recambio, solamente fue capaz de inscribir 5 candidatos a alcaldes y 100 candidatos a concejales de los 2.240 cupos que para concejales van a existir en las próximas municipales 2016. Pero tú coincides en que las instituciones no están funcionando como corresponde, pero no coincides en el juicio de que haya una crisis institucional. No hay una crisis institucional, es una crisis que se aloja fundamentalmente en la élite. La élite es la que ha hecho mal las cosas. Si uno observa el caso de la colusión y por otro lado el financiamiento irregular de campañas, la crisis está arriba y no necesariamente abajo. Claramente hay eventos que desfavorecen una opinión pública que fortalezca a esas instituciones, sobre todo cuando ven crecer el precio de los alimentos, cuando aumenta el desempleo y cuando se ven objeto de abuso por parte de los empresarios. Hay un problema más vertical en términos de que la ciudadanía alega contra la élite, más que en un problema horizontal donde esté en peligro la institucionalidad democrática. En eso no tengo duda alguna. Ahora, otra de las frases que también explicita el expresidente es que el problema, dice, es que aún queda 1 año y medio de mandato. ¿Cómo recibe el gobierno esta declaración? ¿Cómo debe leerlo y cómo debería reaccionar?
Es una declaración, a mi juicio, desafortunada. Como se diría en la jerga popular, el presidente Lagos prácticamente le tiró la cadena al gobierno de la presidenta Bachelet. No es muy adecuado decir que él no sabe si es que el país aguanta otro año y medio bajo estas mismas condiciones. ¿Y qué nos quiere decir el presidente cuando señala que el país no aguantaría un año y medio más? No sabemos si se refiere efectivamente a un quiebre institucional, cuestión que está muy lejos de ocurrir afortunadamente, o si se está refiriendo a una renuncia más temprana de la presidenta Bachelet al cargo. Uno lo puede interpretar de esa manera porque si él dice que es difícil o no sabe si el país va a soportar un año y medio más bajo estas condiciones, no se ocurre otra alternativa más que las que te acabo de señalar. Por lo tanto, y por eso mi argumento de que el presidente está hablando más como candidato que como expresidente, porque sabe que no está corriendo solo y sabe además que tiene otras candidaturas de izquierda que están funcionando por el lado. Me estoy refiriendo fundamentalmente a Insulza e Isabel Allende. Tal como Perón se refería al peronismo, la izquierda en Chile se parece mucho a los gatos. La gente piensa que se está peleando, pero en realidad se está reproduciendo. En el caso del centro, la situación funciona de manera totalmente distinta. De hecho, las declaraciones del presidente Lagos llevaron a que varios diputados de C estén por echar abajo uno de los acuerdos centrales del Partido Demócrata Cristiano, que fue presentar un candidato presidencial en la primera vuelta de 2017. Es decir, los efectos han sido no solamente a nivel de gobierno, sino que también a nivel de la propia coalición. Exactamente, y por eso te quería hacer la pregunta, ¿qué adhesión genera un discurso político como esto dentro de la actual nueva mayoría o dentro del actual incluso centro político? Porque incluso hubo palabras desde la UDI que estaban de acuerdo con varios de los planteamientos del expresidente Lagos. Sí, a la UDI le conviene estar de acuerdo con los planteamientos del expresidente Lagos porque una supuesta crisis institucional favorece más a los candidatos presidenciales que son insider más que los candidatos presidenciales que vienen desde afuera. El presidente Piñera ha dicho que si llega al gobierno va a tener que prácticamente partir desde cero, o sea, también tiene un diagnóstico similar al del presidente Lagos y lo curioso es que ambos pertenecen a dos coaliciones que son fuerzas opuestas. La única forma de que el presidente Lagos se logre imponer sin primarias en la nueva mayoría es tratando de consensuar y socializar un discurso de esta naturaleza, donde la única persona que podría llegar a salvar la coalición y tratar de corregir lo que está pasando en el país sería el propio presidente. Y eso es contradictorio en sí mismo. Si es que una crisis institucional se corrige mediante un líder o un carisma individual, entonces no va a ser o no es o no puede ser interpretada como crisis institucional. Las crisis institucionales no se corrigen solamente con la llegada de una persona al poder. Esto se debería comenzar a encarar de otra manera, pero he dicho que no hay crisis institucional, sino que solamente crisis de confianza. Dado que el diagnóstico de Piñera y Lagos es idéntico, no me hace más que pensar que ellos están evaluando seriamente la candidatura presidencial, ojalá sin elecciones primarias de por medio. Ahora, como analista político, ¿cómo ves este discurso o esta entrevista del expresidente Lagos? Si tú dices que está hablando como candidato, ¿tú crees que fue una buena entrevista o una mala señal? Yo creo que fue una buena entrevista desde el punto de vista político-estratégico porque generó efectos tanto en la oposición, en el gobierno y en la propia coalición. Hay que recordar, Matilde, que Lagos en la última encuesta CADEM retrocedió en el ranking de popularidad. Él está en el puesto 11, no está top 10. Y solamente para tener un parámetro de comparación, el año 2009, en la encuesta CEP de mayo de ese año, el presidente Frey, que era candidato en ese momento, estaba en el lugar 8 del ranking. En octubre de ese año, cayó al lugar número 13. Por lo tanto, todo hace pensar que el hecho de estar top 10, es decir, entre los 10 primeros, entre los 10 liderazgos mejor evaluados, es condición necesaria para ser presidente de Chile y Lagos está viendo que en lugar de avanzar, está retrocediendo en ese ranking sin perjuicio, y en esto quiero ser muy claro y muy responsable, que la evaluación de los personeros políticos no necesariamente se traduzca en intención de voto. Y aquí te quiero hacer un paralelo. Alejandro Guiller puede tener una excelente evaluación por parte de los ciudadanos, pero transformar esa buena evaluación en intención de voto es una tarea titánica. A diferencia de Lagos, como es un líder reconocido, evaluación positiva es casi sinónimo de intención de voto.
voto. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que probablemente la Junta de la Democracia Cristiana, que es en unas semanas más, termine proclamando tempranamente a Lagos y dilapidando todos los liderazgos emergentes que tiene el partido. Orrego está dentro de los top 10, claramente no tuvo una primaria muy grata en 2013, pero la expectativa de Carolina Goich es una de las esperanzas del Partido Demócrata Cristiano para instalarse con una figura presidencial ante la evidencia de que el candidato más natural y el que tenía más ganas, que era Ignacio Walker, acaba de declinar en favor del presidente Lagos. Bueno, ese es el escenario entonces político que se ve a raíz de esta entrevista que publica hoy el diario La Tercera. Mauricio Morales, te queremos agradecer este contacto para hacer este análisis después de toda la controversia que ha generado estos dichos del expresidente. Así que muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Matilde. Buenas noches.